La estrella infantil, Roddy McDowall, parecía antaño la encarnación de la gracia de Hollywood. Coleccionista refinado de películas, fotógrafo dotado y amigo leal de casi todas las grandes estrellas, parecía intocable. Pero el 18 de diciembre de 1974, todo cambió. El FBI irrumpió en su casa, los camiones se alinearon en la calle y los agentes se llevaron más de 1000 películas y cintas valoradas en más de $5 millones. Lo que descubrieron no era simplemente una colección privada de películas, sino pruebas de algo mucho más profundo. Y cuando el polvo se asentó, la imagen cuidadosamente construida de Roddy McDowall se había desmoronado. Para salvarse, se había vuelto contra sus amigos más cercanos. Íconos como Rock Hudson y Elizabeth Taylor nunca lo vieron venir. Roddy McDowall nació el 17 de septiembre de 1928 en Herne Hill, Londres. Su nombre completo, Roderick Andrew Anthony Judd McDowall, indicaba el legado teatral con el que su madre Winifred había soñado alguna vez. Aunque nunca llegó a ser actriz, volcó su ambición en su hijo. Su padre Thomas trabajaba como marino mercante a menudo en alta mar. Desde el momento en que Roddy pudo hablar, su madre lo entrenó para actuar. A los 4 años ganó un concurso de poesía. A los 5 tomaba clases de elocución. Ella quería que brillara y lo hizo. A los 10 años apareció en Murder in the Family, que supuso su debut cinematográfico. Antes de abandonar Gran Bretaña, ya había actuado en 16 películas y había ganado casi todos los premios de arte dramático de la Hanover Academy junto a su hermana Virginia. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. En 1940, mientras el cielo británico se llenaba de bombarderos alemanes, la familia de Roddy se unió al 1,5 millones de personas evacuadas en el marco de la Operación Pied Piper. Con su padre en el ejército, su madre llevó a Roddy y a Virginia a Estados Unidos, donde llegaron con solo $42. Desesperada, Winifred llevó a su hijo a todas las agencias de talentos que encontró en Nueva York. Hollywood no tardó en fijarse en aquel muchacho de voz suave, acento británico elocuente y una historia de supervivencia que parecía sacada de una película. Los estudios Fox buscaban una nueva estrella infantil. Tras ver la prueba de Roddy, el director William Wyler supo que había encontrado a alguien especial. Su primera película americana, Manhunt, 1941, le dio el papel de un niño que ayuda a un fugitivo a escapar de los nazis, un papel que le sentó muy bien. Ese mismo año la Fox le eligió para Qué verde era mi valle. Con solo 13 años, Roddy hizo una interpretación tan sentida que la película ganó el Oscar a la mejor película en 1942, superando a Ciudadano Kane. Los críticos lo aclamaron como uno de los mejores actores jóvenes de su generación. La Fox construyó un pueblo minero galés de 80 acres para la película, gastándose $10,000 y enviando carbón auténtico desde Gales, un símbolo de la fe que tenían en su joven estrella. El éxito aseguró a Roddy un contrato de 7 años. En 1943 protagonizó My Friend Flicka, Mi amigo Flicka, que le valió el aplauso general y el éxito de taquilla con unos ingresos superiores a los $2,4 millones. El papel de Ken, un niño que se une a un caballo salvaje, le obligó a entrenar con animales reales y a soportar momentos desgarradores cuando uno de ellos murió accidentalmente durante el rodaje. La popularidad de la película dio lugar a una secuela en 1945, consolidando su lugar en el círculo dorado de Hollywood. En 1944, asumió un papel más serio en Las llaves del reino, interpretando una versión joven del personaje del sacerdote Gregory Peck. Con acento escocés y protagonizando escenas emotivas como la pérdida de sus padres en una tormenta, Roddy demostró que su talento iba mucho más allá del encanto infantil. A los 16 años ya era un actor veterano que asumía papeles complejos en los que se mezclaban el humor, la tristeza y la profundidad. En Molly y yo, 1945, interpretó a un adolescente solitario, convencido de que su padre le despreciaba porque se parecía a su difunta madre.
El papel le permitió alternar a la perfección entre la comedia y el dolor, y volvió a conquistar corazones. Le llegaban cartas de admiradores de todo el mundo. El público conectó con él porque se sentía real, un chico que crecía con los mismos miedos y pérdidas a los que ellos se enfrentaban en tiempos de guerra. Sin embargo, la fama conllevaba presiones. Muchos creyeron falsamente que había ganado un Oscar juvenil en 1944. En realidad fue para Margaret O'Brien, pero seguía siendo uno de los actores jóvenes más rentables de Hollywood. A los 16 años, Roddy ganaba $2.500 a la semana, una fortuna en aquella época, y era el principal proveedor de su familia. Mientras otras estrellas infantiles perdían sus fortunas por una mala gestión, su madre ahorraba cuidadosamente cada céntimo. Pero el coste del éxito era el aislamiento. Las largas jornadas de trabajo, las obligaciones del estudio y el escrutinio constante lo dejaron ansioso y nostálgico. El niño que había huido de un Londres devastado por la guerra para refugiarse en Hollywood se encontraba ahora atrapado en una batalla diferente por la identidad, la libertad y el control de su propia vida. A medida que crecía, el mundo se preguntaba, ¿podría Roddy McDowall escapar de su imagen de estrella infantil o estaba destinado a permanecer prisionero del pasado? Nadie podría haber imaginado que décadas más tarde, otro tipo de foco, una redada del FBI, sacaría a la luz un secreto que alteraría para siempre su legado. Ese cambio comenzó con la obra de Broadway Compulsion, que se representó de octubre de 1957 a febrero de 1958, basada en la historia real del asesinato en 1924 de Bobby Franks, de 14 años. Roddy interpretó a Arthur Strauss, un joven frío y calculador. En 1959, cuando rodaron la película, fue sustituido por Bradford Dillman, aunque su coprotagonista Dean Stockwell se quedó. El asesino en la vida real, Nathan Leopold, incluso intentó impedir que se hiciera la película, pero fracasó. Aún así, la actuación de Roddy en escena marcó un punto de inflexión. En 1960, interpretó un papel más oscuro en la película de suspense Midnight Lace. Su personaje, Malcolm Stanley, era desconfiado y espeluznante, todo lo contrario del chico amable que solía interpretar. La película tuvo un presupuesto de $3 millones y fue protagonizada por Doris Day, nominada a un Globo de Oro. La presencia de Roddy añadía tensión a cada escena y el público vio una nueva faceta suya. Ese mismo año, Roddy se unió al reparto original de Broadway de Camelot en el papel de Mordred, el hijo ilegítimo del rey Arturo. Permaneció en el papel durante 284 representaciones antes de ser sustituido. El espectáculo duró 873 representaciones en total. Su canción Las 7 virtudes mortales se convirtió en una de las favoritas de los fans. Aunque la producción tuvo problemas entre bastidores, se convirtió en un éxito. Su interpretación le valió una nominación al Tony y demostró que tenía verdadero talento escénico. Luego llegó El caos de Cleopatra en 1963. Roddy interpretó a Octavio en la que se convirtió en la película más cara jamás rodada en la época, con un coste de $44 millones, lo que hoy serían más de 450 millones. La Fox estuvo a punto de quebrar y tuvo que vender los terrenos que más tarde se convertirían en Century City. Roddy presenció de cerca el escándalo entre Elizabeth Taylor y Richard Burton. Taylor estuvo a punto de morir de neumonía durante el rodaje y ya se habían malgastado $5 millones antes de que la producción se trasladara a Roma. A pesar del desastre, la película recaudó $57,7 millones y fue la más taquillera del año. A pesar de todo, Roddy siguió siendo profesional. En 1965, interpretó al apóstol Mateo en La historia más grande jamás contada, una enorme película bíblica que tardó casi 3 años en terminarse. Costó $20 millones y tenía más de 100 actores. Se rodó en el suroeste de Estados Unidos en vez de en Oriente Medio. La película contaba con estrellas como Max von Sydow, Charlton Heston y Sidney Poitier. Aunque solo ganó $15,5 millones y perdió dinero, la interpretación de Roddy demostró lo lejos que había llegado.
Interpretó a Matthew como un hombre reflexivo y cuestionador, lo que le permitió mostrar profundidad emocional y espiritual. Roddy McDowall pasó por algo que pocos actores aceptarían. Cada mañana a las 2 tenía que levantarse y sentarse en una silla de maquillaje durante 3 horas y media para convertirse en Cornelius, el apacible chimpancé arqueólogo de El planeta de los simios. La primera vez que probaron el maquillaje tardaron hasta 7 horas en aplicárselo y otras 3 en quitárselo. Era tan intenso que el estudio tuvo que crear nuevos tipos de goma espuma solo para dejar respirar su piel. El maquillaje no era solo una máscara. Venía en piezas orejas separadas, una barbilla diferente, capas de pelo. Incluso tuvo que pintarse los dientes inferiores de negro. Lo hizo 5 días a la semana durante meses y dio sus frutos. La película se estrenó en 1968 y costó $5,8 millones. Se convirtió en un gran éxito. Cornelius se convirtió en su papel más famoso. Su ética de trabajo se hizo legendaria, pero Roddy no se detuvo ahí. Mientras los demás se iban a casa, él seguía filmando entre bastidores con su cámara de 8 mm. Documentó todo el proceso de maquillaje. Filmó a miembros del reparto riendo, dando paseos en helicóptero por la playa y sorbiendo bebidas con pajitas mientras lucían caras de orangután. En 1974, incluso, se sometió a la misma larga sesión de maquillaje para aparecer brevemente en The Carol Burnett Show y mostrar a la audiencia su pequeño documental. Nadie más pensó en guardar esos momentos, pero Roddy lo hizo. Estaba haciendo historia sin darse cuenta. En 1971 regresó para Escape from the Planet of the Apes, estrenada el 26 de mayo. Esta vez, su personaje cambió. Seguía interpretando a Cornelius, pero ahora la historia transcurría en Los Ángeles de los años 70. La película exploraba los viajes en el tiempo y la persecución. Ya no se trataba solo de acción, se trataba de emoción. Roddy llevó el peso de ese cambio. Su interpretación fue tan poderosa que la película se convirtió en la secuela más elogiada de la serie original. A los críticos les encantó porque se centraba en los personajes y no solo en las explosiones. Eso fue cosa de Roddy. Cuando comenzó la versión televisiva de El planeta de los simios en 1974, Roddy volvió de nuevo, esta vez como un nuevo personaje llamado Galen. La serie solo duró 14 episodios, pero la presencia de Roddy le dio profundidad. Ayudó a guiar la escritura. Incluso utilizó su conocimiento del largo proceso de maquillaje para ayudar al equipo a trabajar más rápido. Aunque la serie terminó rápidamente, se mantuvo fiel a la franquicia y siguió protegiendo su legado en entrevistas y documentales. Roddy no era solo un actor, también era un fotógrafo de gran talento. En 1966 publicó un audaz libro de fotografía titulado Double Exposure. Tenía 251 páginas y en él aparecían 98 famosos. Pero en lugar de estar escrito por periodistas, cada estrella era descrita por otro famoso. Marlon Brando fue descrito por James Baldwin. Lauren Bacall fue perfilada por Katharine Hepburn. Eso no se había hecho nunca. El libro se vendió increíblemente bien y convirtió a Roddy en uno de los fotógrafos más fiables de Hollywood. Llevaba trabajando con revistas como Life y Vogue desde 1953. Ahora todo el mundo quería ser fotografiado por él. Luego, en 1989 publicó Double Exposure Toma 2. Esta era más oscura. La parte más impactante mostraba a Judy Garland durante sus peores días. Roddy había sido su amigo durante el rodaje de The Judy Garland Show en 1963. La fotografió cuando nadie más podía hacerlo. Durante las crisis nerviosas, llorando enferma y cansada. El libro combina estas imágenes con citas sinceras de quienes vieron cómo el estudio la destruyó. MGM la había presionado tanto que cuando cumplió 40 años, su salud había desaparecido. Las pastillas, el alcohol, todo estaba en esas fotos. Roddy lo había visto todo de cerca. Un verano de 1965, Roddy filmó una fiesta privada en la playa de su casa de Malibú. No era una fiesta cualquiera. Paul Newman hacía hamburguesas. Lauren Bacall tomaba el sol sin camiseta. Rock Hudson, Anthony Perkins, Natalie Wood y Jane Fonda estaban allí. Todos se relajaron. Fumaron, bebieron
y se comportaron como personas normales por una vez. Natalie Wood flirteó con varios hombres aunque su marido no estaba allí. Roddy nunca publicó las imágenes. Sabía que arruinaría carreras. Pero esos rollos de 16 milímetros mostraron Hollywood como nunca lo habíamos visto, real, crudo y privado. En 1956 Montgomery Clift tuvo un terrible accidente de coche tras salir de una cena en casa de Elizabeth Taylor. Chocó contra un poste telefónico y estuvo a punto de morir. Su mandíbula, nariz, pómulos, todo roto. Necesitó cirugía mayor y su cara nunca volvió a ser la misma. Roddy, que se había convertido en su amigo íntimo, empezó a hacerle fotos pocas semanas después del accidente. Las fotos le mostraban intentando sonreír de nuevo, practicando expresiones frente a espejos. Nunca las publicó mientras Clift estaba vivo. Quería proteger a su amigo, pero esas imágenes exponían en silencio el brutal coste de la fama y la presión por mantenerse perfecto. En 1993, Roddy publicó Double Exposure Toma 4. Este libro reveló su amistad de 50 años con Elizabeth Taylor. Se sinceró sobre todo. Sus adicciones, sus problemas de peso, sus matrimonios. Dijo, no solo amo a alguien, lo poseo. Así fue como describió a Richard Burton. Las fotos eran desgarradoras. Una la mostraba sin maquillaje, otra llorando después de un divorcio. El libro incluía incluso una foto que ella le había hecho a Roddy, símbolo de su profunda confianza. Se habían conocido como niños actores en 1943 y su amistad duró hasta la muerte de él. Roddy llamaba a Elizabeth todos los días para saber cómo estaba. Él era su lugar seguro. Su voz se oye incluso en el fondo de sus viejas grabaciones privadas, que ahora forman parte de Elizabeth The Lost Tapes de la HBO. Cuando se estaba muriendo de cáncer en 1998, Elizabeth voló de vuelta a Los Ángeles y le visitó todos los días hasta el final. Tras su muerte celebró un funeral privado en su casa. En 1957, Maureen O'Hara estuvo a punto de ser destruida por un falso escándalo de la revista Confidential. Afirmaban que había hecho cosas vergonzosas en la parte trasera de un teatro, pero Roddy la apoyó. La conocía desde 1941 cuando protagonizaron Qué verde era mi valle. La fotografió durante el juicio y permaneció cerca de ella mientras su hermano demostraba que ni siquiera había estado en el país. El caso supuso un punto de inflexión. Ayudó a hundir la revista que había perjudicado a tantas estrellas inocentes. Roddy también organizó fiestas secretas en Malibú, en las que actores en el armario como Rock Hudson y Tab Hunter podían por fin ser ellos mismos. Se reían, compartían secretos y se sentían seguros. Roddy filmó algunos de ellos no por escándalo, sino para dejar constancia de quiénes eran realmente, lejos de las mentiras y las máscaras que Hollywood les obligaba a llevar. Y luego estaba el regreso de Judy Garland en Ha nacido una estrella. El presupuesto era de $5 millones, enorme para 1954, pero el estudio recortó 27 minutos sin el consentimiento del director. Esa decisión arruinó las posibilidades de Garland de conseguir un Oscar y dañó su carrera para siempre. Roddy lo vio todo. Fotografió sus crisis, sus discusiones, su dolor. Hoy esa película se considera una obra maestra. En aquel entonces estuvo a punto de romperla. Roddy la captó porque nunca apartó la vista de la verdad. Roddy McDowall era algo más que un actor de Hollywood. A principios de la década de 1970, había construido en silencio algo que ni siquiera los grandes estudios tenían: su propio archivo privado de películas. En 1974, poseía 337 películas diferentes. De ellas, 160 eran copias raras en 16 mm y constituían el núcleo de su colección. Tenía películas como Citizen Kane, Lassie Come Home y My Friend Flicka, todas guardadas en su garaje de North Hollywood. Muchas de ellas las compró directamente a los estudios, que se deshacían de las bobinas originales para liberar espacio. Roddy incluso compró a la viuda de Errol Flynn toda su colección personal, incluidas películas inacabadas y películas caseras. Gastó miles de dólares en transferirlas a la cinta magnética Sony U-Matic, anterior al VHS y al Betamax, porque creía que la cinta duraría más que la película. Roddy no coleccionaba para ganar dinero, solo cobraba a sus amigos lo que recordaba haber pagado.
Una vez dijo que había gastado exactamente $705 por 3 películas. Su garaje no era solo un trastero, se convirtió en un mini museo del cine perdido. Pero todo cambió el 18 de diciembre de 1974. Ese día el FBI se presentó con agentes y camiones. Allanaron la casa de Roddy y se incautaron de 160 bobinas de película y más de 1000 cintas de vídeo. El gobierno afirmó que toda la colección estaba valorada en $5.005.426. Fue la mayor redada contra la piratería cinematográfica que el FBI había hecho nunca. Los agentes se llevaron copias de sus propias películas, entre ellas El planeta de los simios, Tamlin y Lassie Come Home. Las cintas se metieron en cajas, se etiquetaron y se guardaron como un tesoro. Pero entre bastidores, el gobierno estaba construyendo un caso que Roddy no solo coleccionaba, copiaba y distribuía películas ilegalmente. Roddy sabía que la situación era peligrosa. En lugar de luchar, optó por ayudar. Dio nombres al FBI. Les dijo que Rock Hudson le había dado una copia de Gigante, la película protagonizada por James Dean. También nombró a Arthur P. Jacobs de la serie El planeta de los simios, además de Dick Martin y Mel Torme. Otros nombres fueron tachados en documentos oficiales. La gente estaba conmocionada. Un coleccionista dijo: a Roddy le rompió el corazón perder sus películas, pero lo que le dolió aún más fue traicionar a sus amigos. Años más tarde, incluso Robert Osborne, un respetado periodista y amigo íntimo de Roddy, dijo que no tenía ni idea de que Roddy hubiera cooperado. Si Rock Hudson se enteró alguna vez, nunca lo mencionó. Lo que hizo esto aún más doloroso es cómo empezó todo. Roddy había empezado a coleccionar en los años 60 no como pirata, sino como protector. Los estudios se deshacían de viejas películas que consideraban sin valor. Roddy creía que estas películas necesitaban ser salvadas, no pretendía lucrarse. Decía que poseer copias le ayudaba a estudiar interpretación. Incluso guardó una copia de la escena de su muerte en Escape from the Planet of the Apes para mejorar su trabajo. Pero a la ley no le importaba. Cuando compartía o vendía cintas a otros coleccionistas, aunque fuera a precio de coste, infringía las normas sobre derechos de autor. Su abogado explicó más tarde que Roddy no poseía los derechos de muchas de las copias. 20th Century Fox y otros estudios siguieron haciéndolo. En junio de 1975, el gobierno abandonó el caso. Roddy no fue acusado, ni juicio ni cárcel. Pero el daño estaba hecho. Dejó de organizar noches de cine. Algunos amigos nunca volvieron. Aunque fue absuelto, su nombre quedó ligado para siempre a la redada. Intentó seguir adelante ayudando a conservar películas legalmente. Entró a formar parte del Consejo de la Academia y más tarde ayudó a crear la National Film Preservation Board. En los años 90, incluso trabajó en la restauración de Cleopatra de 1963. Lo que empezó como una pasión secreta se convirtió en una advertencia pública. Hay una delgada línea entre salvar algo y robarlo. Había otra faceta de la vida de Roddy que la mayoría de la gente desconocía. En 1951, Elizabeth Taylor le presentó a Montgomery Clift. Los dos hombres se enamoraron profundamente. Roddy incluso se mudó a Nueva York solo para estar cerca de él. Durante 2 años y medio, Roddy dejó de actuar casi por completo. Lo único que le importaba era Montgomery. Pero la relación no duró. Cuando Clift trató de terminar las cosas, Roddy quedó devastado. Intentó quitarse la vida. Sobrevivió y sorprendentemente nunca se lo echó en cara a Clift. Permaneció a su lado hasta el final. Más tarde actuaron juntos en El Desertor, que se convirtió en la última película de Clift. Clift dijo una vez que nunca podría haberla terminado sin el apoyo de Roddy. Roddy vivió en una época en la que ser abiertamente gay en Hollywood podía arruinar tu carrera. En los años 50, las revistas de cotilleos como Confidential destapaban estrellas a diestro y siniestro. Rock Hudson estuvo a punto de salir a la luz. El agente Henry Wilson, que representaba a muchos actores homosexuales, intercambiaba secretos para proteger a algunos clientes, exponiendo a otros. Incluso utilizó a policías fuera de servicio para ahuyentar a los chantajistas. Roddy optó por guardar silencio en público, pero a puerta cerrada creó un espacio seguro.
Su casa se convirtió en un santuario donde famosos homosexuales y heterosexuales podían relajarse sin miedo. Mantenía a salvo los secretos de la gente, a menudo descrito como el padre confesor de Hollywood. Lo sabía todo, pero no se lo contaba a nadie. En 1965, Roddy compró una casa en la playa de Malibú. Filmó fiestas privadas en las que las estrellas aparecían sin maquillaje ni seguridad. Hay imágenes de Julie Andrews paseando por la playa con su hija y de estrellas como Paul Newman, Lauren Bacall y Jane Fonda tomando el sol. No eran escenas de película. Eran momentos reales de confianza. También hizo sesiones de fotos con Tab Hunter, otro actor, en el armario vistiendo nada más que pantalones cortos, cocinando perritos calientes y posando como si fueran novios. Era juguetón pero arriesgado. Si los estudios hubieran visto esas fotos, ambas carreras podrían haber terminado. Roddy solo dirigió una película en su vida. Se llamaba Tam Lin, basada en una vieja y espeluznante balada escocesa. Se hizo en 1967 con Ava Gardner como protagonista. Tenía escenas extrañas y psicodélicas que capturaban perfectamente la década de 1960. Pero antes de que la película viera la luz, la empresa responsable quebró. Permaneció en un estante durante 3 años. Cuando finalmente se estrenó en 1970, había sido troceada y cambiada. Incluso le dieron diferentes nombres como La viuda del diablo y Juguetes y juegos. La película fracasó. Roddy nunca volvió a dirigir. Años más tarde, Martin Scorsese ayudó a restaurar el montaje original en 1998, y los críticos por fin vieron lo que Roddy había intentado crear. Lo llamaron una joya perdida, pero para entonces ya era demasiado tarde. Uno de los papeles más potentes de Roddy llegó en 1985. Interpretó a Peter Vincent en Fright Night, un cazavampiros televisivo cuyo programa es cancelado porque ya nadie quiere ver vampiros asesinos. El papel era casi un espejo de la propia vida de Roddy. Acababa de ser despedido de una serie de terror real y se sentía acabado. En la película termina enfrentándose a vampiros reales. La película recaudó $24,9 millones y se convirtió en un éxito de culto. Los jóvenes fans del terror lo adoraban, y por un tiempo se sintió como un regreso. Irónicamente, no apareció en Bajo el planeta de los simios porque estaba ocupado dirigiendo Tam Lin. Fue la única película de los simios en la que no apareció. Cuando Roddy murió el 3 de octubre de 1998, dejó tras de sí algo extraordinario. Había conservado diarios personales, cartas y vídeos caseros durante décadas. Los donó a la Universidad de Boston. Pero en su testamento decía que nadie podría abrirlos hasta el año 2098, 100 años después de su muerte. Eso conmocionó a todo el mundo. Los expertos legales dicen que el contenido debe ser explosivo. La única razón para sellar algo tanto tiempo es proteger a los vivos. Algunos creen que los diarios dan nombres, revelan relaciones y exponen secretos que el público nunca debió conocer. El archivo incluye supuestamente pruebas sobre el matrimonio abusivo de Elizabeth Taylor con Eddie Fisher, que Roddy documentó en sus diarios. También podría incluir cartas sobre el diagnóstico de SIDA de Rock Hudson y cómo la industria lo encubrió. Hudson murió en 1985, pero Roddy había estado cerca de él durante años y conocía la verdad mucho antes que el público. También tenía películas caseras en las que aparecía Judy Garland en fiestas privadas durante crisis de drogadicción y grabaciones de momentos profundamente personales con estrellas como Paul Newman, Natalie Wood y Anthony Perkins. Hay una entrada en el diario que la gente cercana a Roddy cree que existe. Una página que describe cómo intentó quitarse la vida después de que Montgomery Clift le dejara. Esa entrada y cientos como ella están en un archivo sellado que nadie puede leer. Todavía no. Pero en 2098 el mundo lo sabrá por fin. Hasta entonces, Roddy McDowall sigue siendo una de las figuras más fascinantes, misteriosas y leales de la historia de Hollywood.